Hace tiempo que tengo un par de amigos que me están diciendo que haga algo de Dragon Ball Z para el canal y si bien obviamente es una serie que me gusta mucho también, nunca me decidía por qué tema abordar de Dragon Ball Z. Creo que en YouTube hay un trillón de videos sobre Dragon Ball Z, desde análisis de yo sé, sus episodios, hasta comentarios en general, hasta reviews positivas, hasta algunas negativas, hay de todo. Y no me decidía bien por qué tema abordar que no haya sido abordado por algún youtuber o algo. Y probablemente, más allá de todo, alguien ya hizo probablemente esto que voy a analizar yo. Pero se me ocurrió que estaría muy interesante, una cosa que me da vuelta en la cabeza hace tiempo, es analizar a la serie a partir de cómo representa Dragon Ball Z la fuerza, o sea, el poder, cómo representa a la fuerza y a los personajes fuertes, por así decirlo. Es un tema que a mí hace tiempo se me está dando un par de vueltas en la cabeza y me pareció que la mejor forma de analizar este elemento que me parece muy central en este anime es a partir de la comparación con otro anime. Es el caso de un anime que mucho más reciente, pero que ha tenido un enorme suceso en el mundo actualmente, que es nada más ni nada menos que One Punch Man, ¿ok? ¿Por qué voy a tomar este otro anime? Porque me parece que es mucho más fácil y a veces hasta divertido analizar un elemento de una cosa a partir de la comparación con otra. Y a mi gusto, tanto Dragon Ball Z como One Punch Man reflejan dos formas distintas de entender a la representación de la fuerza en un anime. Obviamente en cada uno me voy a centrar también en sus protagonistas, ¿no? Por un lado a Goku en Dragon Ball Z y por otro lado a Saitama en One Punch Man. Ahora bien, voy a hacer una pequeña aclaración. Me voy a centrar específicamente en Dragon Ball Z, como bien dije, y no tanto en Dragon Ball, ni Dragon Ball GT, ni Dragon Ball Super. Básicamente porque considero que es la saga que más conozco, o sea, Dragon Ball Z es la saga que más conozco, y al mismo tiempo considero que es la que más gente ha visto y a mi gusto es la mejor de todas. Sin miedo a equivocarme, puedo decir que Dragon Ball Z es el anime más famoso de la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Es muy famoso no solamente en territorio japonés, donde marcó escuela, montones de animes del mismo estilo, de acción principalmente, han absorbido toneladas y toneladas y toneladas de ejemplos de cómo hacer un anime de acción a partir de Dragon Ball Z. Tenemos, yo que sé, Naruto, One Piece, etc. Sino también alrededor del mundo. O sea, vamos a ser sinceros, Dragon Ball Z tal vez sea el anime que más llegada tuvo en su momento en Occidente y fue tal vez uno de los animes que permitió conocer realmente ese mundo fantástico de la animación japonesa cuando éramos pequeños, básicamente. Al mismo tiempo es un anime que por su contenido nostálgico y de acción también, muchos adultos continúan viendo, inclusive hoy en día. Obviamente yo soy una persona fanática de los animes en general y a pesar de que mi gusto ha avanzado y considero que a veces Dragon Ball Z, por más que es un anime que me sigue gustando mucho, su historia es más simplona que otros animes más para adultos que he visto hoy en día, considero que tiene muy bien ganado ese lugar de importancia en lo que respecta a la animación. No solamente por las horas y horas y horas de diversión y personajes increíbles que nos ha brindado, sino también por, como les dije, cómo ha influenciado a montones de animes posteriores, ¿de acuerdo? Para aquellos que miramos anime lo sabemos y lo distinguimos muy claramente. Bueno, paremos un poco ahora con la introducción y vayamos directo al tema que queremos tratar. Para mi gusto, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Z, representa la fuerza de dos formas en su serie. Primero voy a centrarme en la primera, valga la redundancia, que es lo que yo considero como la fuerza directa, es decir, la representación de la fuerza directa o explícita, por así decirlo. Es todo aquello en la cual nuestros personajes reflejan su nivel de poder y la fuerza que tienen y el poder que tienen de forma directa a partir de la utilización de técnicas, habilidades o de su fuerza física de por sí. Realmente Dragon Ball Z es una masterclass de este tipo de fuerza, porque si algo sabemos todos los fanáticos de Dragon Ball Z alrededor del mundo es que los personajes de esa serie son extremadamente fuertes. Obviamente sabemos que Goku es el más fuerte, en eso no hay discusión, pero todos son extremadamente poderosos. Esto se refleja de forma directa, como dije acá,
a partir de sus habilidades, sus poderes, de cómo, por ejemplo, pueden lanzar bolas de energía, ataques capaces de destruir montañas o planetas enteros. Basta recordar, por ejemplo, Freezer con un movimiento de su dedo podía tener una bola de energía capaz de destruir un planeta entero. Velocidades ultrasónicas que hacían inclusive a veces difícil percibir nuestros personajes en la pantalla, ataques físicos que chocaban y hacían desmoronarse la Tierra, o bolas de energía que contenían la energía vital de todos los seres vivos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos funcionaban para darnos la dimensión de lo poderoso y lo extremadamente poderoso que eran nuestros personajes, y cómo superaban con creces a cualquier poder de cualquier otro personaje de cualquier otra animación. Pero como todo, esto tiene limitantes. La animación tenía limitantes. ¿A qué me refiero? Llega un punto en que resultaba imposible en Dragon Ball Z reflejar realmente el aumento de poder de un personaje. Me explico. Si uno mira, por ejemplo, la saga de Freezer, nuestros personajes, por ejemplo Goku, ya era extremadamente poderoso al punto que podía hacer cualquiera de estas cosas. Podía destruir a un planeta de un solo ataque. Podía volar a velocidades que no podían percibirse visualmente, inclusive los personajes lo decían. Sin embargo, cuando nosotros vemos más adelante la saga de Majin Buu, la saga de Cell, por ejemplo, nuestros personajes son 1000 veces más poderosos que en la saga de Freezer. Sin embargo, en las animaciones no se logra percibir claramente que es 1000 veces más poderoso que antes. ¿De acuerdo? Porque es imposible. Si ya haces un personaje que básicamente se mueve tan rápido que no lo puedes ver, ¿cómo haces un personaje más rápido que eso? Dibujado me refiero, ¿no? Animado. ¿Cómo haces eso? Bueno, una forma que tenía Akira Toriyama de expresar este aumento de poder que no podíamos percibir era a partir del lenguaje. Es decir, alguno de nuestros personajes hacía referencia a que otro de los personajes había aumentado mucho su fuerza. Por ejemplo, Piccolo, Krillin, alguno de esos decía directamente que Goku, por ejemplo, era mucho más fuerte que antes. Había entrenado y era extremadamente más fuerte que antes. Tal vez en la animación, como les digo, no podíamos darnos cuenta realmente que Goku era 1000 veces más fuerte que antes. Sin embargo, Krillin nos decía, sus movimientos son increíblemente más veloces, o su ki está muchísimo más elevado. Otro recurso era, por ejemplo, el medidor de ki que tenían los Saiyajin, que permitían ver en números cuánto era el ki de un personaje. O sea, Goku aumentaba en 9000 su poder en comparación con antes. Eso era una forma de que nosotros teníamos de darnos cuenta de que nuestros personajes eran más fuertes, por más que en la percepción directa de la animación no pudiéramos hacerlo. Y la otra forma de reflejar el aumento de poder es un recurso que posteriormente montones de animes también utilizaron, que es el Power Up. Los Power Up son esos momentos donde nuestro personaje de alguna forma aumenta su poder exponencialmente, y una forma que tenía de expresarlo Akira Toriyama era a partir del cambio de look de nuestros personajes. Es decir, cuando Goku aumentaba mucho su poder, cambiaba su color de pelo, básicamente se transformaba en Super Saiyajin 1, 2, 3, etc. Ese cambio de look nos permitía ver que nuestros personajes aumentaban exponencialmente su fuerza, por más que luego en el combate, con esa transformación, no pudiéramos percibir realmente las diferencias con otras transformaciones anteriores. Pero sabíamos que cuando Goku tenía el pelo largo, su poder era mucho mayor a cuando tenía el pelo corto. Y por consiguiente también sabíamos que la amenaza a la que se enfrentaba Goku era mucho mayor, dada que necesitaba de esta transformación elevada para poder enfrentar a este villano. Lo cual hacía mucho más épica la batalla, porque sabíamos lo que estaba en juego, porque conocíamos todo el proceso evolutivo del poder de Goku a partir de las diferentes transformaciones que este tenía. Ahora bien, Akira Toriyama tenía un segundo recurso para mostrar la fuerza. Este recurso, para mi gusto, es un recurso más implícito, y yo le voy a llamar como la representación de la fuerza indirecta, a diferencia de la anterior que hablamos, que es la directa. Esta representación indirecta, por así decirlo, está reflejada en el entrenamiento. Para mi gusto, el entrenamiento siempre representó una de las formas más claras de mostrar el poder de un personaje. Y Akira Toriyama era un experto, realmente un experto, en mostrar cómo nuestros personajes evolucionaban en su poder a partir del entrenamiento.
Akira Toriyama era extremadamente consciente de la importancia que tiene en la vida en general y en cualquier tipo de disciplina, sea intelectual o física, el entrenamiento para perfeccionar un arte. Para que una persona pase de ser un simple aprendiz a un gran maestro, requiere de mucho y mucho entrenamiento. Había distintas formas de representarlo en el anime. Por un lado tenemos un ejemplo que me gusta mucho, que es el del planeta del maestro Kaiosama. Cuando Goku llega por primera vez a ese planeta, la gravedad es tan fuerte que lo aplasta contra el suelo. Luego de mucho entrenamiento ahí, Goku logra perfeccionar el moverse dentro de esa gravedad y alcanza velocidades increíbles, incluso en esa gravedad aumentada en comparación con la Tierra, cosa que hace que cuando vuelva a enfrentar a sus enemigos en la Tierra, su velocidad sea extremadamente mayor. Este recurso de la gravedad aumentada lo utiliza muchísimo Akira Toriyama en su anime. Vemos también cuando Bulma construye esa especie de cápsula de gravedad aumentada que permite, entre otras cosas, entrenar a Goku y transformar en Super Saiyajin a Vegeta con el entrenamiento dentro de esa cápsula, que lo que hace es aumentar la gravedad del lugar para que todo sea mucho más costoso, el moverse, etcétera, etcétera. Pero de todas las formas utilizadas en la serie para representar el entrenamiento y el aumento de fuerza, mi favorita por lejos es la habitación del tiempo. Dragon Ball Z era plenamente consciente de que la herramienta más importante para transformar a un sujeto de un simple novato a un experto es el pasaje del tiempo. El tiempo dedicado a un arte, a una profesión, etc., es lo que permite a un individuo perfeccionarse y transformarse en alguien mejor. Si hablamos de el plano intelectual, es el estudio, la lectura constante, el aprendizaje constante. Si hablamos de plano físico, es el entrenamiento, la dedicación, etc. Todos estos elementos permiten que haya una evolución, y el tiempo es el factor fundamental, el tiempo dedicado es el factor fundamental para esta evolución. Por eso siempre me maravilló la habitación del tiempo. Para aquellos que no lo recuerdan, la habitación del tiempo era una habitación especial donde un año de entrenamiento allá adentro equivalía a un día en el mundo real. Es decir, nuestros personajes entraban ahí, entrenaban por un año y cuando salían simplemente había pasado un día. Imagínense eso, imagínense la utilización del tiempo de esa forma. Permitía a nuestros personajes entrenar arduamente, sin parar durante un año, y que cuando salieran el tiempo en el mundo real no hubiera pasado casi nada. Eso para mí era algo que me volaba la cabeza y considero uno de los recursos más espectaculares para mostrar el aumento de fuerza y el entrenamiento que tenía la serie por lejos. Como bien dije, la idea también de este video es comparar un poco con One Punch Man, que considero que es otro paradigma distinto de representar la fuerza. Y lo voy a hacer a partir de los personajes principales y de la consigna fundamental de ambos animes, por así decirlo. Si nosotros tomamos a Goku, sabemos que Goku es un personaje extremadamente poderoso, pero con ciertos límites. ¿De acuerdo? Ciertos límites que obviamente él, a partir del entrenamiento, logra superar una y otra vez. Sabemos que Goku pierde contra un villano, porque la lógica de Dragon Ball Z es más o menos, aparece un villano, nuestros personajes entrenan, pierden, entrenan más duro, lo vencen y luego aparece otro villano y se reproduce el ciclo de la misma forma. Entonces sabemos que Goku entrena, alcanza un poder en el cual puede vencer a un enemigo, pero luego aparece otro que es más fuerte que Goku y Goku tiene que volver a entrenar para alcanzar a ese otro enemigo y así siempre de alguna forma superar sus límites. Pero estos límites aparecen. A diferencia de Saitama, que es el protagonista de One Punch Man, en esta serie vemos que Saitama no tiene un límite marcado, porque básicamente Saitama desde arranque de la serie es invencible. Y cuando digo invencible no me refiero a que sea muy fuerte y sea invencible con respecto a los personajes que aparecen al principio. No, no. La lógica de One Punch Man es que Saitama es como un dios, ¿de acuerdo? O sea, tiene la función como si fuera casi un dios. No es un dios, o sea, es un humano. Pero el poder que le otorgan es tan grande que ningún personaje rivaliza. Y por eso la serie se llama de ese nombre. Porque básicamente la lógica es que Saitama puede vencer a cualquier enemigo que aparezca, cualquiera, de un solo golpe.
Y la serie gira más que nada en torno a la frustración que le genera a nuestro personaje principal el no encontrar un enemigo a su altura. Es muy distinto a lo que ocurre en Dragon Ball Z. Por eso es que hay montones de videos en YouTube tratando de comparar los poderes de Saitama con el Goku, diciendo quién es más fuerte. Algunos argumentan que Saitama es más fuerte porque básicamente no existe un límite determinado. O sea, es inconmensurable el poder que tiene y hasta ahora no se sabe cuáles los límites del mismo, porque ni siquiera ha peleado a un 20% de su capacidad, mientras que Goku siempre da el 100% y supera ese 100%. Entonces, por algún lado podemos decir que Saitama es más fuerte porque es imposible de pensar su límite, pero por otro lado Goku nos ha mostrado que no tiene límites y que constantemente supera esos límites. Por lo tanto, tampoco podemos decir con certeza que Saitama es más fuerte. Para mí es un poco de las dos cosas. Pero lo interesante es cómo funcionan los dos paradigmas. Uno arranca con la idea de superación, de entrenamiento, de mejorar, de cómo nuestros personajes se hacen cada vez más fuertes para enfrentar una amenaza. Mientras que el otro parte de la idea básica de que ninguna amenaza es suficiente para nuestro personaje. Entonces todas las historias de superación, esfuerzo, mejora, están centradas en los personajes secundarios de One Punch Man y no en el protagonista. Además, lo muy gracioso es el protagonista en sí. Es un personaje hasta cómico. Es un personaje que, por ejemplo, a diferencia de la estética, por ejemplo, de Dragon Ball Z, no parece un personaje protagonista. De hecho, los personajes secundarios de One Punch Man parecen más protagonistas que este mismo Saitama, que este mismo protagonista. Básicamente porque Saitama, si uno lo ve, es un personaje que es un pelado sin mucha gracia. O sea, el personaje es hasta simplón. Y esa es la gracia también, y es lo que nos quiere transmitir el creador de One Punch Man. Nos quiere mostrar un personaje del cual no esperas absolutamente nada, pero que es absolutamente superior a cualquier otro personaje, estéticamente mucho mejor. Entonces la historia va a girar alrededor de ver si aparece un villano o alguien que pueda rivalizar con nuestro protagonista. La historia, por eso les digo que me gustó la idea de comparar estos dos, porque considero que son formas muy distintas de entender el poder y la fuerza. Una partiendo de la totalidad, casi por así decirlo, de el poder supremo que es One Punch Man, y la otra la idea de una superación, de una mejora para llegar a ese poder supremo.